El vidrio se hizo añicos contra el piso de mármol. La sangre le rugía en los oídos a Nora justo antes de que la oscuridad se la tragara por completo. Los comensales gritaron. Los guardaespaldas sacaron sus armas. Él solo la miraba. Frío. Calculador. Inmóvil. Un despiadado jefe de la mafia jamás se preocupaba por los daños colaterales. Pero cuando sus hombres de una patada apartaron el bolso caído de Nora, un biberón de plástico barato rodó sobre el costoso piso de baldosas, y se detuvo justo en la punta de su zapato de cuero pulido. Algo se movió dentro de él. Un objeto diminuto acababa de romper las reglas de todo un imperio. Así es como caen los monstruos. Quédate hasta el final, porque esto se pone amargo. El agua se filtraba por una grieta en la suela de la bota izquierda de Nora con cada paso que daba. Era una lluvia fría y sucia, de esas que huelen a asfalto mojado y a diésel quemado. Nora temblaba, apretando contra su pecho su delgada chaqueta de trabajo, demasiado grande para ella. Su bolso de lona golpeaba pesadamente contra su cadera. Adentro cargaba el caos entero de su vida, un último aviso de la compañía de luz, una manga a medio comer de galletas saladas, un tubo aplastado de crema para pañalitis, y un biberón de plástico lleno con la fórmula en polvo que había raspado, desesperada, del fondo de la lata. Nora no comía nada desde la mañana anterior. Solo medio pedazo de pan tostado que Sam había rechazado. El hambre ya no era ese dolor agudo que la mordía por dentro. Ahora era un vacío sordo, hueco, en el centro de su cuerpo, acompañado de una neblina gris que le nublaba los bordes de la vista. Nora se detuvo frente a las pesadas puertas de roble y bronce de Eleosteria. La luz ámbar de las ventanas se derramaba sobre el pavimento mojado, un contraste brutal con la miseria gris de esa noche. Podía oler el restaurante desde la calle, mantequilla derretida, ajo asado, el aroma ahumado de una chimenea carísima. El estómago de Nora dio un calambre violento y doloroso. Se llevó una mano al vientre, tragando saliva amarga. No debería estar ahí. Ese restaurante era solo con reservación, para una clientela que usaba relojes que costaban más de lo que ella ganaría en 10 años. Pero Gregory estaba adentro. Gregory, el gerente de piso que la había contratado sin papeles para fregar las trampas de grasa y trapear los pisos del congelador durante todo el último mes. La había despedido por mensaje de texto 3 días atrás, justo antes de que venciera la renta, y desde entonces ignoraba sus llamadas por los últimos $300 que le debía. $300. Para la gente de adentro, era el precio de una entrada y un cóctel. Para Nora, era la diferencia entre que Sam tuviera un apartamento con calefacción la próxima semana, o que durmieran las dos en su viejo Honda Civic oxidado. Nora empujó la pesada manija de bronce. La puerta cedió con un deslizamiento suave y silencioso, y el murmullo del restaurante la envolvió de golpe. El tintineo de las copas de cristal, las conversaciones engreídas en voz baja, el jazz suave saliendo de bocinas escondidas. El aire adentro era sofocante, cálido, con olor a colonia cara y a trufas. Nora se sintió inmediata, violentamente fuera de lugar. Su cabello mojado se le pegaba a la cara en mechones desordenados. Sus jeans, deshilachados en los bordes, estaban empapados de lluvia sucia. Dejó huellas húmedas y tenues sobre el mármol negro impecable del piso. «Señor». Un anfitrión de smoking impecable se cruzó en su camino, con una sonrisa tensa y los ojos recorriéndola con un desdén bien entrenado. «Está perdida. La entrada de repartidores queda en el callejón». «Necesito hablar con Gregory», dijo Nora. Su voz sonó delgada, quebrada. Tenía la garganta reseca por completo. «El señor Davis está atendiendo a nuestros invitados VIP en este momento. Si me permite». Nora ya no lo escuchaba. Rodeó al anfitrión, recorriendo con la mirada el comedor en penumbra. El lugar parecía un laberinto de reservados de terciopelo y manteles blancos impecables. Cada paso se sentía como caminar entre lodo profundo. El corazón le latía a golpes contra las costillas, un aleteo rápido que le apretaba el pecho. Asterisco hipoglucemia, notó una voz lejana dentro de su cabeza. Asterisco te estás desplomando. Asterisco entonces lo vio. Gregory rondaba cerca de un reservado grande y apartado en la esquina, con una botella de vino entre las manos, sudando, inclinando la cabeza servilmente ante los hombres sentados a esa mesa.
Nora obligó a sus piernas a moverse. Asterisco solo consigue el dinero. Solo toma el sobre y vete. Asterisco no miró a los hombres de la mesa. Solo se fijó en la cabeza calva de Gregory. Pero al acercarse, todo empezó a distorsionarse. La luz tenue de los candelabros se convirtió en halos amarillos, cegadores, enfermizos. El jazz se retorció en un zumbido distorsionado dentro de sus oídos. Gregory. Graznó, estirando la mano. Gregory se dio vuelta. Sus ojos se abrieron de horror al reconocerla. Abrió la boca para sisear una orden, pero Nora nunca la escuchó. El piso se inclinó de golpe, en un ángulo de 45 grados. Nora buscó a tientas algo sólido para no caer. Sus dedos se cerraron sobre el borde de un atril de madera de caoba. No estaba atornillado al piso. La gravedad tiró de ella hacia abajo. El atril se volcó, arrastrando consigo una bandeja de plata con copas de vino llenas. El cristal se hizo pedazos contra el mármol con un estruendo ensordecedor. El vino tinto explotó hacia afuera como una escena del crimen. Nora cayó al piso con fuerza, la rodilla absorbiendo el impacto, mandando un destello cegador de dolor por su muslo. Su bolso de lona se estrelló violentamente contra el suelo, volcándose, vomitando su contenido sobre las baldosas carísimas. El restaurante quedó en absoluto silencio. El jazz siguió sonando, ajeno a todo. Nora quedó tendida ahí, con el mármol frío pegado a su mejilla ardiente. No podía respirar. Sus pulmones se negaban a expandirse. La oscuridad se le cerraba desde los bordes de los ojos, rápida, sin piedad. A través de la luz que se apagaba, alcanzó a ver un par de zapatos. Cuero negro pulido, impecable. Ni una sola gota de vino derramado sobre ellos. Del desastre de su bolso caído, el biberón de plástico barato rodó. El plástico rozó suavemente el mármol. Asterisco clac. 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 Asterisco hasta que chocó contra la punta de aquel zapato negro y carísimo, y se quedó ahí, quieto. Nora cerró los ojos, y el mundo desapareció. Ethan Hayes no se inmutó cuando el cristal se rompió. No derramó ni una gota del bourbon en su vaso, ni cambió su postura. Mientras los civiles adinerados de las mesas cercanas jadeaban y se echaban hacia atrás, y mientras Gregory dejaba escapar un chillido indigno de terror, Ethan simplemente se quedó quieto. Detrás de él, el sutil roce de tela y el clic apenas audible de los seguros al liberarse le indicaron que sus hombres, Finn y Mateo, ya habían desenfundado sus armas bajo los abrigos. Formaron un triángulo de protección cerrado detrás del reservado. Los ojos oscuros y planos de Ethan recorrieron el caos. Asterisco, un ataque. Asterisco poco probable. Los asesinos no anuncian su llegada tropezando con un atril. Asterisco, una distracción. Asterisco posible. Ethan barrió el restaurante con la mirada, revisando ángulos de tiro, salidas, las manos de los clientes. Nada. Solo socialites aterrados mirando el desastre en el piso. Finalmente bajó la vista hacia la mujer. Estaba tendida de lado, enredada entre las patas del atril de madera. Un charco de vino tinto se acercaba lentamente a su rostro, empapando las puntas mojadas de su cabello. Ethan notó lo peligrosamente delgada que estaba. Su chaqueta enorme no lograba esconder el filo pronunciado de sus omóplatos ni la fragilidad de sus muñecas. Su piel tenía un blanco enfermizo, casi translúcido, con el tinte gris de alguien que corre sobre pura adrenalina y pánico. Señor Hayes, yo lo lamento muchísimo, tartamudeó Gregory, con el rostro enrojecido y manchado de un morado feo. Es una vagabunda. Una loca que se metió del callejón. La haré sacar de inmediato. Le invito toda la noche. Ethan lo ignoró. Su atención se había ido hacia el objeto que descansaba contra la punta de su zapato. Era un biberón. Plástico transparente, rayado por el uso, con un anillo verde desteñido alrededor del chupón. Adentro, un líquido lechoso, blanco amarillento, se movía suavemente. Ethan lo miró fijamente. Era un objeto profundamente mundano, absolutamente ajeno a su mundo. Él manejaba manifiestos de embarque, munición de punta hueca, billetes sin marcar y palancas de poder. La presencia de un biberón infantil a sus pies se sentía como un error en la realidad misma.
Miró lo que se había derramado del bolso de la mujer, un peine de plástico barato con dientes rotos, una billetera sostenida con cinta adhesiva, un papel arrugado que parecía el recibo de una casa de empeño. Que salga un mesero a limpiar esto, chasqueó Gregory, tronando los dedos frenéticamente hacia un camarero aterrado. Y llamen a la policía. Que arresten a esta basura por allanamiento. Sin policía, dijo Ethan. Su voz era baja. Un barítono grave y áspero que apenas se alzaba por encima de los murmullos del salón. Y aún así golpeó a Gregory como un puñetazo físico. El gerente se congeló, con la boca abierta. Señor, susurró Gregory. Dije, sin policía, repitió Ethan. No miraba a Gregory. Miraba a Finn. Barredor. Después, levántenla del piso. La oficina de atrás. Jefe, podría llevar micrófono, murmuró Finn, con los ojos clavados en la mujer inconsciente. Si lleva micrófono, es la peor agente encubierta que los federales han enviado jamás, dijo Ethan secamente. Revisen igual. Sean minuciosos. Mateo dio un paso adelante y levantó a Nora sin esfuerzo por las axilas. Ella era un peso muerto, con la cabeza colgando hacia atrás. Mateo la revisó con rapidez, la chaqueta, la cintura, las piernas. Limpia, gruñó Mateo. Está desmayada. Huele a lluvia y a grasa de fritura vieja. Pulso débil. Llévenla a la oficina del gerente. Cierren la puerta con llave. Que nadie entre, ordenó Ethan. Gregory entró en pánico, agitando las manos. Señor Hayes, por favor, no necesita involucrarse en esto. Mi seguridad puede sacarla por atrás. Ethan finalmente miró a Gregory. Su expresión estaba completamente vacía de empatía, calidez o gracia humana. Era la mirada de un depredador analizando a un insecto particularmente molesto. Venía hacia ti, Gregory, notó Ethan con suavidad. Estiró la mano hacia ti justo antes de caer. ¿Te conoce? Gregory tragó saliva con fuerza, con gotas de sudor asomando en su frente. Ella limpiaba las cocinas. Una contratación temporal, inestable. La despedimos. Ya veo, dijo Ethan. Se agachó, envolviendo sus dedos largos alrededor del biberón de plástico. Se sentía ligeramente pegajoso. Se puso de pie, abotonándose el saco de un solo movimiento fluido. Voy a usar tu oficina los próximos 20 minutos, Gregory. Si un solo empleado se acerca a esa puerta, asumiré que representa una amenaza para mi seguridad, y mis hombres actuarán en consecuencia. ¿Nos entendemos? Sí, señor Hayes. Absolutamente. Ethan pasó junto al desastre, llevándose el biberón y el bolso de lona con él. Nora despertó con el olor a lejía, carne cruda y tabaco añejo. Era una mezcla confusa que le mandó una punzada de náuseas directo por el esófago. Se atragantó, y sus ojos se abrieron de golpe. Estaba acostada en un sofá de cuero. El cuero estaba helado contra su piel húmeda. Su cabeza palpitaba con un dolor rítmico y violento, justo detrás de los ojos. Se incorporó como pudo, aferrándose al borde de los cojines. La habitación giraba salvajemente, como la cubierta de un barco a punto de hundirse. Se tapó la boca con una mano, respirando hondo y con temblor por la nariz, luchando contra las ganas de vomitar. ¿Dónde estoy? Luces fluorescentes zumbaban molestamente arriba. Estaba en una oficina pequeña, sin ventanas. Archiveros, un escritorio metálico pesado, monitores de cámaras de seguridad brillando en una mesa lateral. La oficina de Gregory. Reconoció los pósters baratos de motivación en las paredes, de cuando había venido a la entrevista. Entonces la realidad se le vino encima como un yunque. El restaurante. La caída. La hora. Se palpó los bolsillos frenéticamente. Vacíos. Su bolso había desaparecido. ¿Buscas esto? Nora giró la cabeza de golpe, un movimiento brusco que casi la hizo desmayarse otra vez. Sentado en una silla giratoria en la esquina, mayormente envuelto en sombras, había un hombre. Tenía en el regazo el bolso deshilachado de lona de Nora. A su lado, sobre el borde del escritorio metálico de Gregory, descansaba el biberón. Era el hombre del reservado.
De cerca, era aterrador. No era solo el traje gris carbón impecable ni el reloj pesado y carísimo en su muñeca. Era la quietud absoluta de su cuerpo. Estaba sentado con la postura relajada de alguien que era dueño de esa habitación, de ese edificio, y de todos adentro. Su rostro era todo ángulos duros y cálculo frío. El cabello oscuro peinado hacia atrás, una cicatriz tenue cruzándole la ceja izquierda. No la miraba con lástima. La miraba como si fuera un problema de álgebra que no lograba resolver del todo. Mi bolso. Jadeó Nora, con la voz ronca. Bajó las piernas del sofá, sus botas golpeando el linóleo rayado. Las rodillas le temblaron de inmediato, amenazando con doblarse. Siéntate, ordenó él. No era una petición. Era una afirmación de hechos. Nora lo ignoró. Se obligó a ponerse de pie, agarrándose del brazo del sofá. Dame mi bolso. Tengo que irme. ¿Qué hora es? Ethan miró su reloj. Las 6:20. Un sonido de puro pánico atrapado escapó de la garganta de Nora. No, 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 no. Tengo que irme. La señora Higgins se va a las 6:30. Va a volver a llamar a servicios sociales. Lo juró. Nora tropezó hacia adelante, alcanzando el bolso. Ethan no se levantó. Solo movió la mano, alejando el bolso de su alcance. Siéntate de una maldita vez, dijo, bajando la voz una octava, con un filo letal que exigía obediencia. Antes de que te caigas y te partas el cráneo contra el piso, y yo tenga que explicarle a la policía por qué hay un cadáver en mi improvisada sala de reuniones. Nora se congeló, inclinada sobre él. Respiraba con dificultad, con sudor frío brotando en su frente. Miró de sus ojos oscuros y fríos hacia el biberón sobre el escritorio. Por favor, susurró, con la voz quebrada. Su coraza, construida a lo largo de meses de pobreza y rechazo, se resquebrajó. No tengo tiempo para lo que sea que esto sea. Solo necesito mis cosas. Ethan la vio tambalearse. Parecía sostenida apenas por hilos deshilachados y pura fuerza de voluntad. Sus nudillos, blancos de tanto apretar el borde del escritorio, estaban en carne viva, agrietados por productos de limpieza fuertes. Ethan abrió el bolso de lona. Detente. No tienes derecho a revisar eso. Nora se lanzó hacia él. Ethan atrapó su muñeca con la mano libre. No apretó con fuerza, pero el agarre era absoluto, inamovible. La piel de ella se sentía helada. Su pulso latía frenético contra el pulgar de él, como un pájaro atrapado batiendo las alas contra una jaula. Interrumpiste mi cena, afirmó Ethan, mirando hacia sus ojos frenéticos, inyectados en sangre. Violaste un perímetro asegurado, causaste pánico y volcaste un bolso de objetos no identificados a mis pies. En mi línea de trabajo, la gente muere por menos. Voy a revisar el bolso. La soltó con un leve empujón hacia atrás, obligándola a tropezar y caer pesadamente sobre el sofá de cuero. Ella jadeó, envolviéndose el estómago con los brazos, curvándose sobre sí misma a la defensiva. Ethan sacó los objetos uno por uno, colocándolos metódicamente sobre el escritorio. Un puñado de billetes de $1 arrugados, $11 en total. Un aviso de corte de la compañía eléctrica, un frasco medio vacío de ibuprofeno genérico, una identificación. Ethan tomó la tarjeta. Nora Davis. 26 años. Donante de órganos. La arrojó de vuelta a la pila. Tienes $11 a tu nombre, Nora Davis, y aún así decidiste entrar de golpe a un restaurante donde el corte de carne más barato cuesta $150. Tienes un sentido terrible del presupuesto. Nora soltó una risa húmeda, histérica. Sonó como vidrio moliéndose. No vine a comer, imbécil arrogante. Vine a que me pagaran. Ethan levantó una ceja. El insulto no lo enojó. Lo sorprendió. Normalmente, cuando la gente entendía quién era él, o al menos que era un hombre que sostenía una cantidad aterradora de poder, se arrodillaban. Suplicaban. Esta mujer, con olor a jabón barato y hambre, lo miraba con un odio puro, sin adulterar. Gregory. Dijo Ethan, atando cabos. Te debe dinero.
$300, escupió Nora, limpiándose la nariz con el dorso de la mano temblorosa. Un mes raspando grasa quemada de sus hornos a las 2 de la mañana. Me despidió por mensaje de texto. Mi niñera se va en 10 minutos. Si no le pago la semana, cierra la puerta y llama al Estado. Si el Estado se entera de que me cortaron la luz. Se ahogó con las palabras, la garganta se le cerró. Tragó saliva con fuerza, negándose a llorar. Pierdo a mi hijo. Ethan miró el biberón. Similac, de la marca barata. Había notado la forma en que la chaqueta le colgaba del cuerpo, el hueco de sus mejillas. Se estaba matando de hambre para que el niño comiera. Era patético. Era el tipo de miseria humana que Ethan hacía todo lo posible por evitar mirar. Él manejaba corrupción de alto nivel, extorsión y violencia dirigida. No manejaba madres desesperadas ni bebés hambrientos. Le revolvía el estómago, una opresión incómoda en el pecho que se sentía sospechosamente parecida a la culpa. La rechazó con violencia. ¿Quién te mandó a mí?, preguntó Ethan con frialdad. Nora parpadeó, la confusión reemplazando por un momento el pánico. ¿Qué? Nadie me mandó a ti. Ni siquiera sé quién eres. Iba hacia Gregory. Tropezaste justo en mi mesa. Caíste exactamente donde mis guardias tendrían que romper formación para atenderte. Ethan se inclinó hacia adelante, con la voz convertida en un susurro letal. Si descubro que eres una vigía de los Romano, evaluando mi seguridad, estás demente. Lo interrumpió Nora, levantándose del sofá. El mareo volvió, pero la adrenalina lo estaba quemando. ¿Te estás escuchando? Me desmayé porque no he comido una comida decente en 2 días. No me importa un carajo tú ni tus guardias de seguridad. No eres nada para mí más que un obstáculo entre yo y mi bebé. Ahora dame mi bolso. Nora marchó hacia él, agarró el bolso de lona y comenzó a barrer torpemente sus cosas de vuelta hacia adentro. Le temblaban tanto las manos que dejó caer el frasco de ibuprofeno. Las pastillas se desparramaron por el piso. Nora maldijo con fuerza, arrodillándose para recogerlas. Ethan la miró desde arriba. Estaba de rodillas, recogiendo desesperadamente analgésicos baratos de un piso sucio. No había engaño ahí. Ningún operativo entrenado actuaba así. La desesperación cruda y áspera que irradiaba de ella no podía fingirse. Era solo un daño colateral, un fantasma más en la maquinaria de la ciudad. Y por alguna razón, el hecho de que Gregory la estuviera explotando enfureció a Ethan más que una familia rival intentando meterle una bala en la cabeza. Detente, dijo Ethan. Nora lo ignoró, agarrando la última pastilla y metiéndola en su bolsillo. Se agarró del borde del escritorio para levantarse. Ethan se puso de pie. Era una cabeza y media más alto que ella, ancho de hombros, imponente. Metió la mano en el bolsillo interior de su saco y sacó un clip de dinero plateado, grueso con billetes de 100. Peló $500 y los arrojó sobre el escritorio. Flotaron hasta caer junto al biberón de plástico. Nora se quedó mirando el dinero. $500. Más efectivo del que había visto en meses. ¿Qué es eso?, preguntó a la defensiva, dando un paso atrás. Un préstamo, dijo Ethan sin rodeos. No quiero tu caridad. No es caridad. Es un adelanto. Ethan tomó la identificación de ella del escritorio y se la guardó en su propio bolsillo. Los ojos de Nora se abrieron de par en par. Oye, devuélveme eso. Me debes por la tintorería de la alfombra que arruinaste con tu numerito, mintió Ethan sin esfuerzo. Considera los 500 un préstamo temporal para resolver tus problemas logísticos inmediatos. Me lo pagarás. No tengo $500 para pagarte. Entonces lo trabajarás, dijo Ethan, rodeando el escritorio, arrinconándola hacia la puerta. Mis hombres te llevarán a casa. No estás en condiciones de manejar, y no llegarás con tu niñera en autobús en 8 minutos. Nora chocó de espaldas contra la puerta de madera. Lo miró hacia arriba, aterrada y atrapada. No te conozco. No me subo a un auto con tus hombres. Mi nombre es Ethan Hayes, dijo él, arrinconándola un poco más, dejándola sentir el peligro que irradiaba. Y no tienes opción, Nora. Si sales sola por esa puerta, no llegas a tu hijo.
Si tomas el dinero y te subes al auto, conservas a tu hijo esta noche, hizo una pausa, con sus ojos oscuros clavados en los de ella. Pero que quede claro, tengo tu identificación. Sé dónde vives. Me perteneces hasta que esa deuda esté saldada. A Nora se le cortó la respiración. Miró al hombre frío y hermoso frente a ella, y luego, sobre su hombro, al biberón junto al dinero. Estaba cambiando una situación desesperada por otra mucho más peligrosa. Pero el pensamiento de la niñera cerrando la puerta, el pensamiento de Sam llorando en la oscuridad, apretó los dientes, y su orgullo se quebró por completo. Pasó junto a él, arrebató los $500 del escritorio y se los metió al bolsillo. Tomó el biberón, apretándolo contra su pecho como un escudo. Bien, susurró Nora, con la voz temblando de lágrimas contenidas y puro agotamiento. Llévame con mi hijo. Ethan la observó, con una expresión indescifrable cruzando sus rasgos duros. Acababa de comprar un fantasma. No estaba del todo seguro de por qué, pero mientras la veía apretar ese biberón de plástico, supo que no la dejaría desaparecer de vuelta en los callejones. Abrió la puerta. Finn, trae el auto. El interior de la blindada Cadillac Escalade olía a ozono, a acondicionador de cuero caro y al metal frío de las armas enfundadas. Era un lujo intimidante, sofocante. Nora iba sentada rígida en el asiento trasero, su chaqueta húmeda dejando una mancha oscura y vergonzosa sobre la tapicería crema impecable. Abrazaba contra su pecho el bolso de lona y el biberón de plástico. Los dientes le castañeteaban en un ritmo rápido e involuntario. La calefacción del auto soplaba aire caliente sobre sus piernas heladas, pero el frío estaba enterrado profundo en sus huesos. Ethan iba sentado frente a ella, una amplia extensión de lana oscura y ángulos filosos. Miraba una tablet, deslizando el pulgar con precisión rítmica. No la había vuelto a mirar desde que dejaron el callejón detrás del restaurante. Adelante, Finn y Mateo guardaban silencio. La separación estaba baja, pero el aire estaba cargado de su confusión no dicha. Los ejecutores de la mafia no manejaban taxis para vagabundas. Toma la próxima izquierda. Los semáforos están mejor sincronizados, murmuró Ethan sin levantar la vista de la pantalla. Mateo giró la pesada camioneta a la izquierda, las llantas siseando violentamente sobre el asfalto mojado por la lluvia. Nora revisó el reloj del tablero. 6:26 de la tarde. El pánico le apretó los pulmones. Es el edificio de ladrillo en la esquina, el de la escalera de incendio rota, dijo, con la voz frágil dentro de la enorme cabina. Mateo llevó la escalade a la acera agrietada e irregular frente a un edificio decadente de apartamentos. El barrio era un páramo de casas de empeño, licorerías detrás de rejas de hierro forjado, y basureros desbordados. El contraste entre el vehículo de $250,000 y la miseria de la calle era nauseabundo. Nora agarró la manija de la puerta. Estaba cerrada con seguro. Se volteó hacia Ethan, con los ojos muy abiertos, conteniendo la respiración. Por favor, ya son las 6:28. Ethan finalmente levantó la vista. Sus ojos estaban planos, absorbiendo el pánico que emanaba de ella. Presionó un botón en el reposabrazos. Los seguros pesados se destrabaron con la finalidad de una puerta de prisión abriéndose. Finn va contigo, dijo Ethan. No necesito niñera. Solo necesito a mi hijo. ¿Tienes $500 míos en el bolsillo, Nora? Eres un riesgo de fuga, respondió Ethan con suavidad. Finn, ve. Finn, una montaña de hombre con la nariz rota y la oreja deformada, gruñó y abrió la puerta del copiloto. Nora salió a toda velocidad, la lluvia fría golpeándole el rostro como una bofetada. No esperó al gigante. Salió disparada hacia las puertas descascaradas del edificio. Subió las escaleras de concreto de 2 en 2, sus botas mojadas resbalando peligrosamente, ignorando el grito de protesta de su rodilla lastimada. Apartamento 2B. Golpeó la puerta. 6:29 de la tarde. La puerta se abrió con el traqueteo de 3 cerrojos distintos. Se abrió unos centímetros, sostenida por una cadena gruesa de bronce. La señora Higgins se asomó por la abertura. Olía a cigarrillos de mentol baratos y comida de gato húmeda. Llegas tarde, rasgó la mujer mayor, exhalando una nube de humo gris hacia la cara de Nora. Lo siento.
El bus, no me importan los buses, Nora. Te dije que ya no más. El niño llora demasiado y me debes de la semana pasada. La señora Higgins hizo el ademán de cerrar la puerta. Voy a llamar a la trabajadora social. No, espera, Nora metió el pie en la rendija de la puerta, la madera mordiéndole dolorosamente a través de la lona mojada de su bota. Buscó frenéticamente en su bolsillo con dedos temblorosos, sacando el fajo arrugado de billetes de $100. Empujó uno por la rendija. La señora Higgins se detuvo. Sus ojos se clavaron en el billete nuevo, grande. Era más dinero del que Nora le había pagado en los últimos 3 meses juntos. Lo tengo, dijo Nora entre lágrimas de puro alivio. Tome, quédese con el cambio. Solo deme a Sam, por favor. La cadena se destrabó. La puerta se abrió. Nora prácticamente se derrumbó dentro de la sala sofocante, llena de humo. En la esquina, sentado en una canasta de ropa de plástico barata forrada con una manta desteñida, estaba Sam. Tenía 10 meses, vestía un pijama enterizo desgastado. Su carita estaba roja y manchada de tanto llorar. Sus puñitos apretados. Al verla, le tembló el labio inferior y soltó un llanto roto e hipante. «Sammy», sollozó Nora. Cayó de rodillas, recogiendo el pequeño y cálido peso de su hijo contra su pecho. Olía a leche agria y algodón sin lavar. Pero para Nora, era el único olor que la mantenía atada a la tierra. Hundió el rostro en su cabello fino y escaso, meciéndolo con fuerza. «Estoy aquí, bebé. Mamá está aquí. Lo siento. Lo siento mucho». La señora Higgins arrebató el billete de 100, sosteniéndolo hacia la bombilla desnuda del pasillo para revisar la marca de agua. «No lo traigas de vuelta el lunes. Busca a otra persona». Nora no respondió. No le importaba. Lo tenía. Una sombra cayó sobre la puerta. Finn estaba ahí, llenando todo el marco. Miró el apartamento sórdido, a la anciana fumando cadena de cigarrillos, y luego hacia abajo, a la madre temblorosa aferrando a su bebé sobre la alfombra manchada. Sus rasgos duros, brutalistas, se contrajeron levemente. «Hora de irnos, señora», retumbó Finn. Nora apretó su agarre sobre Sam, tomando el bolso de lona y el biberón. Se puso de pie, las piernas temblando bajo el peso repentino. Pasó junto a la señora Higgins sin decir palabra, saliendo al pasillo frío donde Finn esperaba. Era una madre caminando hacia una jaula, pero al menos ya no caminaba sola. El pasillo frente al apartamento de Nora, en el 4º piso, olía a repollo hervido y humedad vieja. El único foco fluorescente del techo parpadeaba erráticamente, lanzando sombras enfermizas, tipo estroboscopio, contra el papel tapiz amarillo despegado. Nora sacó su llave del bolsillo, sosteniendo a Sam en su cadera izquierda. El bebé estaba exhausto, con la mejilla aplastada contra la clavícula de su madre, respirando con dificultad, húmedo y agitado. Finn se quedó 2 pasos detrás de ella. No había hablado desde que salieron del ascensor. La cerradura se atascó. Nora maldijo por lo bajo, sacudiendo la llave frenéticamente. El metal cedió con un rasguido áspero, y empujó la puerta para abrirla. La oscuridad la recibió. Una oscuridad absoluta, helada. Nora movió el interruptor de la pared por pura costumbre. Nada. El clic muerto resonó en el pequeño espacio. Se quedó congelada en el umbral. La temperatura dentro del apartamento era más fría que en el pasillo. Podía ver su propio aliento formar una nube tenue en la luz débil que se colaba del corredor. La compañía eléctrica no había esperado hasta el lunes. Habían cortado la luz ese mismo día. Sin luces, notó Finn con voz áspera. «Solo, necesito una linterna». «Un segundo». Nora entró. «Espera». La voz no era de Finn. Era más baja, más filosa. Nora se dio vuelta. Ethan Hayes estaba de pie en el pasillo, su abrigo de lana impecable desabotonado. Los había seguido hasta arriba. Se veía profundamente fuera de lugar, un lobo vagando dentro de un nido de rata en ruinas. Pasó junto a Finn, cruzando el umbral hacia el apartamento de Nora. Sacó una pesada linterna táctica del bolsillo de su abrigo y la encendió. El haz blanco y duro cortó la oscuridad,
iluminando violentamente la realidad de Nora. Era un estudio. Un colchón tirado directamente en el piso de la esquina, cubierto con mantas delgadas y desiguales. Una cocineta diminuta, un fregadero oxidado, un refrigerador miniatura, una plancha eléctrica. No había juguetes, ni cuadros en las paredes, solo la arquitectura brutal y sofocante de la pobreza. Ethan recorrió el cuarto con el haz de luz. Odiaba el desorden. Operaba un imperio construido sobre libros contables meticulosos, riesgos calculados y control absoluto. Ese cuarto era un monumento al fracaso. Era caótico. Era inseguro. El haz de la linterna se posó sobre Nora. Estaba de pie en el centro del cuarto, temblando violentamente, con los brazos apretados alrededor del bebé. El niño gimoteaba, removiéndose incómodo contra la humedad fría de la chaqueta de su madre. No tienes electricidad, afirmó Ethan. El hecho era innegable, pero decirlo en voz alta lo hacía concreto. Lo pagaré mañana, dijo Nora rápidamente, a la defensiva. Con el dinero. Solo necesito llamarlos por la mañana. Estaremos bien esta noche. Tenemos mantas extra. Ethan miró el colchón. Las mantas eran acrílico deshilachado. La temperatura del cuarto ya bajaba de los 10 grados. Para las 3 de la madrugada, sería un refrigerador. ¿Y el agua? Preguntó Ethan. Nora dudó. Está conectada a la bomba eléctrica del sótano. Está cortada. Entonces no tienes calefacción, ni luz, ni agua corriente para preparar la fórmula del niño. Ethan movió el haz de la linterna hacia el biberón de plástico asomando del bolso de lona. ¿Cómo exactamente piensas alimentarlo esta noche, Nora? Vas a mezclar el polvo con agua embotellada y darle leche fría en un cuarto congelado. Nora se estremeció como si la hubiera golpeado. La vergüenza, ardiente y ácida, le quemó la garganta. Ver. Ya te aseguraste de que no huyera. Tengo tu dinero y haré lo que sea de trabajo manual que quieras para pagártelo, pero no te quedes en mi casa a juzgarme. Soy dueño de tu deuda, replicó Ethan, con la voz peligrosamente suave. Eso significa que soy dueño de la garantía, y ahora mismo mi garantía está parada en un cuarto congelado, arriesgándose a una pulmonía, ella y su hijo, por puro orgullo terco. No es orgullo, es supervivencia, le respondió ella de golpe, con la voz quebrándose. Sam se sobresaltó ante el volumen, soltando un llanto agudo y asustado. Nora lo calmó de inmediato, caminando por el pequeño espacio, meciéndolo desesperadamente. SHH, bebé, lo siento. Mamá lo siente. Ethan observó aquella maternidad frenética e imperfecta. En su mundo, la debilidad era una vulnerabilidad que rápidamente era explotada y eliminada. Si uno de sus lugartenientes mostrara este nivel de fracaso operativo, estaría enterrado en un basurero antes del amanecer. Pero al ver al bebé hundir la cara en la tela húmeda de la chaqueta de Nora, Ethan no sintió el impulso de eliminar. Sintió una compulsión agresiva, profundamente irritante, de corregir el error. Él no hacía caridad. No salvaba a la gente. Asterisco es una inversión, racionalizó su mente clínica, sociopática. Asterisco una deudora muerta no puede pagar $500. Una mujer enferma no puede trabajar. El entorno es subóptimo. El activo debe reubicarse. Asterisco apagó la linterna. La oscuridad los tragó de nuevo. Fin, ordenó Ethan desde la negrura. Sí, jefe. Trae una bolsa. Empaca lo que ella necesite para el niño. Ropa, fórmula, pañales. Deja el resto de esta basura. A Nora se le cortó el aliento. ¿Qué? No. ¿Qué estás haciendo? Ethan se acercó a ella en la oscuridad. No podía ver su rostro, pero podía olerlo, el bourbon caro, la lana, el rastro metálico del frío afuera. No te vas a quedar aquí, dijo Ethan. Vienes conmigo. No voy a llevar a mi bebé a la casa de un jefe de la mafia. Nora retrocedió hasta que sus hombros chocaron con la pared de yeso. Ahora mismo estás parada en una caja oscura que está a 10 grados y bajando. No tienes comida ni agua. Si te quedas aquí, el niño se enferma. Si el niño se enferma, lo llevas al hospital.
El hospital te reporta a servicios sociales por negligencia y te lo quitan. Permanentemente. La voz de Ethan era una hoja plana y despiadada, cortando cada defensa que le quedaba. O te subes a mi auto. Duermes en un cuarto con termostato. El niño toma leche tibia. Pagas tu deuda administrando una de mis propiedades. Es un cálculo simple, Nora. ¿Elige? Ella se quedó parada contra la pared, en la oscuridad total. El bebé temblaba violentamente contra su pecho. Lo odiaba. Odiaba sus zapatos caros y su lógica fría. Odiaba que le hubiera arrancado la dignidad y expuesto su fracaso absoluto de proteger a su hijo. Pero, sobre todo, odiaba que él tuviera razón. Nora cerró los ojos. Lágrimas calientes finalmente se derramaron sobre sus pestañas frías, recorriendo sus mejillas sucias. Empaca la bolsa, susurró en la oscuridad. La casa de piedra en Brooklyn era una anomalía. Desde la calle, se veía igual a cualquier otra casa de varios millones de dólares en aquel barrio gentrificado. Ladrillo oscuro, puertas pesadas de roble, ventanas discretamente esmeriladas. Por dentro, era una fortaleza. La puerta se cerró tras ellos con un golpe magnético pesado que sonaba exactamente como el sellado de una bóveda. El vestíbulo olía a aceite de limón, madera vieja y el rastro estéril de lejía. Los pisos eran de caoba oscura, las paredes pintadas de un blanco frío de galería. No había arte, ni toques personales. Era un espacio diseñado puramente para la función y la seguridad. Finn dejó caer la bolsa de viaje de Nora sobre el piso de madera con un golpe sordo. Mateo ya recorría el primer piso, revisando los seguros de las ventanas por pura costumbre. Tercer piso, primera puerta a la derecha, dijo Ethan, quitándose el abrigo de lana y arrojándolo sobre el respaldo de una silla de cuero. Se aflojó la corbata de seda, la primera concesión de comodidad que se había permitido en toda la noche. Hay un baño privado. Las toallas están en el gabinete. La cocina queda al final del pasillo. Calienta la comida del niño. Nora se quedó de pie en el vestíbulo, goteando agua de lluvia sobre el piso carísimo. Sam se había vuelto a dormir, un desplome pesado y agotado contra su hombro. Se sintió absolutamente sin ancla. La transición del terror frío y caótico de su apartamento a esta fortaleza silenciosa y estéril le dio un mareo severo. ¿Por qué haces esto?, preguntó ella. Su voz resonó levemente en la habitación de techos altos. Ethan hizo una pausa, con la mano apoyada sobre la licorera de cristal en una mesa lateral. No la miró de inmediato. Sirvió 3 dedos de líquido ámbar en un vaso. Me debes una deuda, dijo finalmente, girándose hacia ella. Trabajarás como el ama de llaves de esta propiedad. La mantendrás, la surtirás, y te mantendrás fuera del camino cuando yo o mis socios estemos haciendo negocios. Considera esta habitación y comida un adelanto de tu sueldo. Volqué una bandeja de copas de vino, dijo Nora, con la voz temblando de incredulidad y agotamiento. La gente no secuestra mujeres con sus bebés para que les limpien el piso por un vino derramado. ¿Qué es lo que realmente quieres de mí? Ethan tomó un sorbo lento de bourbon. El ardor lo centró. Tenía razón, por supuesto. Era una jugada absurdamente ilógica. Mantener a una civil, y además madre, dentro de una casa de seguridad era una vulnerabilidad operativa enorme. Si los romanos se enteraban, la usarían como palanca contra él. La miró. Su cabello mojado se le pegaba al cráneo. Sus ojos estaban hundidos, oscurecidos de agotamiento. Sostenía al niño con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Se veía como un animal acorralado, esperando el golpe final en cualquier momento. No quiero nada de ti, Nora, aparte de una cocina limpia y silencio, dijo Ethan, bajando la voz a ese registro frío y peligroso que exigía el final de la conversación. No te ilusiones pensando que eres parte de alguna gran conspiración. Eras un desastre en mi piso. Yo detesto los desastres. Ahora lo estoy arreglando. Sube y aliméntalo. Le dio la espalda, caminando hacia las pesadas puertas de roble de su estudio. Nora lo vio irse, el corazón golpeándole un ritmo frenético contra las costillas. No confiaba en él. Un hombre como ese no hacía favores. Compraba activos. Cobraba deudas.
y ahora, ella y Sam le pertenecían. Pero al subir la pesada escalera de madera, sus botas hundiéndose en la alfombra mullida, el calor ambiental de la casa la envolvió como una manta física. Su temblor finalmente se detuvo. Abrió la puerta del cuarto. Era enorme. Una cama king dominaba el centro, apilada con gruesos edredones blancos. Cortinas pesadas de bloqueo cubrían las ventanas. El silencio en la habitación era absoluto. Nora recostó a Sam suavemente en el centro de la cama enorme. Él no se movió, su pequeño pecho subiendo y bajando en un ritmo parejo. Lo miró por un largo momento, el peso aplastante del día finalmente cayendo sobre su columna. Caminó hacia el baño impecable, con piso de mármol, y abrió el grifo. El agua caliente salió de inmediato. Se lavó la cara, viendo cómo la suciedad y la grasa de la cocina del restaurante se arremolinaban por el drenaje. Se miró al espejo. Un fantasma. Un fantasma cansado y desesperado que acababa de venderse al diablo. 10 minutos después, Nora estaba en la pequeña cocina del tercer piso. Encontró una olla de acero inoxidable, la llenó de agua y encendió la estufa de inducción. Puso el biberón de plástico barato, lleno con el último de su fórmula en polvo y agua embotellada, a calentar en la olla. Apoyó la cadera contra el mostrador de mármol, mirando vacíamente el agua empezar a hervir. Pasos sonaron en el pasillo. Suaves. Medidos. Ethan apareció en la puerta. Se había quitado por completo el saco. Las mangas de su camisa blanca impecable estaban dobladas hasta los antebrazos, revelando una red oscura de tinta enroscada en su muñeca izquierda. Sostenía un plato con un sándwich grueso y bien cargado, y un vaso de agua. Entró a la cocina y dejó el plato sobre la isla de mármol junto a ella. «Come», ordenó. Nora miró la comida. Gruesas rebanadas de pavo asado, queso cheddar fuerte, pan fresco. Su estómago dio un tirón violento y doloroso, retorciéndose en un nudo de hambre pura. La saliva le inundó la boca. Ella levantó la vista hacia él. «¿Esto también va a mi cuenta?», preguntó con amargura. La mandíbula de Ethan se tensó. «Solo come la maldita comida, Nora». Él no se fue. Se quedó del otro lado de la isla, recostado contra el mostrador, observándola. Nora dudó, y luego estiró una mano temblorosa y tomó la mitad del sándwich. Le dio una mordida. El sabor de comida sólida de verdad fue tan abrumador que cerró los ojos, un sonido pequeño y patético escapando de su garganta. Comió rápido, desesperadamente. Los modales de la sociedad educada arrancados por el hambre. Ethan observó la forma frenética en que ella devoraba la comida. Miró de ella hacia el biberón barato hirviendo en la olla carísima. En un mundo definido por sangre, acero y crueldad absoluta, la visión de ese biberón gastado flotando en la olla se sentía como un ancla. Estaba completamente fuera de lugar. Igual que él. Igual que ella. Nora terminó el sándwich en menos de 2 minutos. Alcanzó el biberón, sacándolo del agua y agitándolo. Probó una gota de la leche contra su muñeca en carne viva. Estaba perfectamente tibia. Miró al mafioso al otro lado de la isla de mármol, el hombre que había comprado su vida por $500. «Gracias», dijo. Las palabras supieron a ceniza, pero eran verdaderas. Ethan no sonrió. No reconoció el agradecimiento. Simplemente se apartó del mostrador y caminó de vuelta hacia el pasillo oscuro. «Cierra tu puerta con seguro», dijo por encima del hombro. «Mateo hace el turno de noche. Tiene la costumbre de revisar cuartos. No te molestará si el cerrojo está puesto». Y entonces se fue, dejando a Nora sola en la calidez estéril, sosteniendo un biberón de leche tibia, atrapada en un santuario construido por un monstruo. Pasaron 3 semanas. La casa de piedra se asentó en un ritmo extraño y tenso. Nora limpiaba. Atacaba la casa, ya impecable, con una energía frenética y desesperada, tratando de sudar la ansiedad de su cautiverio. Aprendió el olor químico exacto del sellador de piedra que usaban en el mármol del vestíbulo. Memorizó el clic metálico y aceitado de Finn desarmando su arma en la isla de la cocina cada martes por la mañana. Se acostumbró al silencio sofocante de la casa durante el día, y al murmullo bajo y peligroso de hombres con abrigos pesados que llegaban después de medianoche.
Estaba pagando su deuda. Llevaba una cuenta meticulosa en un cuaderno en su habitación. $15 la hora por limpieza profunda, 20 por cocinar. Calculaba el costo de la fórmula de Sam. Los pañales que Mateo dejaba en silencio afuera de su puerta los viernes, la electricidad, el agua. Según sus cuentas, todavía le debía a Ethan $340. Ethan, por su parte, seguía siendo un fantasma que ocupaba el mismo espacio físico. No hacía conversación trivial. Se iba antes de que ella bajara con Sam por la mañana, el olor de su espresso y tabaco oscuro quedando en el aire de la cocina como un rastro fantasmal. Cuando estaba en casa, se encerraba en su estudio. La primera vez que sus mundos realmente chocaron fue un jueves lluvioso. Nora estaba en la sala enorme, con un frasco de cera de limón en una mano y un paño de microfibra en la otra. Sam estaba en el piso, haciendo su tambaleante y desigual gateo de soldado sobre una alfombra persa auténtica que probablemente costaba más que el seguro de vida de Nora. La puerta principal se abrió con su golpe magnético pesado. Nora se congeló, el trapo suspendido sobre la mesa de café de caoba. Ethan entró. Eran las 2 de la tarde, una hora extraña para él. No llevaba saco. Su camisa blanca estaba desabotonada en el cuello, sin corbata. Se veía cansado, los ángulos duros de su rostro proyectando sombras marcadas por la luz gris que se filtraba por las ventanas. Se detuvo en el arco de la sala, sus ojos oscuros cayendo sobre el bebé. Sam había dejado de gatear. El niño se sentó, con un conejo de peluche desgastado apretado en un puño regordete, y se quedó mirando al hombre enorme y aterrador. A Nora se le cortó el aliento. Dio un paso adelante, su instinto maternal gritándole que arrebatara a su hijo del piso, pero se obligó a quedarse quieta. Ethan odiaba los movimientos bruscos. Ethan miró al niño. El niño le devolvió la mirada. Entonces Sam soltó el conejo. Dejó escapar un balbuceo húmedo y fuerte, golpeó sus manitas contra la alfombra de lana carísima, y comenzó a gatear agresivamente hacia los zapatos de cuero pulido de Ethan. Sam, no. Jadeó Nora, corriendo hacia adelante. No fue lo bastante rápida. Sam llegó a los pies de Ethan, agarró el pliegue perfecto del pantalón del traje del hombre con sus dedos pegajosos de fórmula, y se impulsó hasta ponerse de pie, tambaleante. El bebé soltó un chillido triunfante, sonriendo una gran sonrisa desdentada hacia el jefe de la mafia. Nora se detuvo en seco, a 2 pasos de distancia, el corazón golpeándole las costillas. Esperó la reprimenda, la orden fría y despectiva de que retiraran al niño. Ethan bajó la vista. No apartó la pierna. No sacudió la mano pegajosa de su pantalón. Simplemente se quedó completamente quieto, mirando el pequeño peso frágil apoyado contra su espinilla. Lentamente, deliberadamente, Ethan se agachó. Sus rodillas crujieron levemente en el silencio del cuarto. Ahora estaba a la altura de los ojos de Sam. El contraste era brutal, el rostro endurecido y marcado de un asesino, a centímetros de las mejillas suaves e impolutas de un bebé. Ethan estiró la mano. Su mano, grande y callosa, con nudillos marcados, flotó sobre la cabeza de Sam. Luego, con un movimiento vacilante, casi torpe, apoyó la palma plana sobre el cabello fino del niño. Sam se inclinó hacia el contacto, soltando un arrullo suave. La mandíbula de Ethan se tensó. Un músculo saltó en su mejilla. Levantó la vista, sus ojos oscuros clavándose en el rostro aterrado de Nora. La expresión en sus ojos no era fría, estaba fracturada. Por una fracción de segundo, la armadura impenetrable se agrietó, revelando un aislamiento profundo, aterrador, debajo. Su agarre, murmuró Ethan, con la voz rasgando como grava. Se está poniendo más fuerte. No esperó respuesta. Se puso de pie con suavidad, ajustándose los puños de la camisa. Rodeó al bebé, ignorando por completo la huella húmeda dejada en su pantalón, y caminó por el pasillo hacia su estudio. Nora se dejó caer de rodillas sobre la alfombra, apretando a Sam contra su pecho, hundiendo el rostro en su cuello. Olía a polvo de talco y al rastro persistente de la colonia de sándalo de Ethan. Le temblaban las manos. Se dio cuenta, con un vuelco enfermizo en el estómago, de que ya no le tenía miedo solo a Ethan Hayes. Estaba empezando a entenderlo. Y eso era mucho, mucho más peligroso.
La ilusión de seguridad se rompió a las 3:14 de la madrugada, un domingo. Nora despertó de golpe con el portazo violento de la puerta principal de roble pesado. No fue el golpe controlado de siempre. Fue un choque desesperado, aterrado, que vibró por los pisos de madera hasta su habitación en el tercer piso. Después llegaron las voces. «Mantén la presión ahí». «Maldita sea, mantén la mano firme», la voz de Finn, un rugido áspero, despojado de su estoicismo habitual. «Lo tengo. Lo tengo». «Trae el kit de la cocina, Mateo», sin aliento, frenético. Nora se sentó de golpe, la sangre convirtiéndose en agua helada. Miró la cuna de Sam. Estaba profundamente dormido, ajeno al mundo. Apartó las cobijas, sus pies descalzos tocando la madera fría. No pensó. El instinto, crudo y caótico, tomó el control. Bajó corriendo por la escalera oscura, la camisa de dormir enorme ondeando alrededor de sus rodillas. Llegó al vestíbulo y se detuvo en seco. El aire olía violentamente a cobre, ozono y lana mojada. Ethan estaba desplomado contra la pared blanca de galería. Su abrigo oscuro tirado en el piso. Su camisa blanca estaba completamente empapada, pegada a su costado izquierdo en una mancha enorme y expansiva de rojo negruzco. Respiraba en jadeos superficiales, húmedos. Su rostro estaba gris, la piel tensa sobre los pómulos, los ojos vidriosos y desenfocados. Mateo tenía ambas manos presionadas con fuerza contra las costillas de Ethan, sus propias manos resbaladizas de sangre. Finn destrozaba los gabinetes de la cocina, el sonido de vidrio rompiéndose y maldiciones resonando por el pasillo. «Se me está yendo, Finn». «Le rozaron la arteria», gritó Mateo, el pánico elevándole la voz. Nora no huyó. No gritó. Los años de pobreza, de pánico, de manejar crisis con nada más que adrenalina y cinta adhesiva se activaron de golpe. Se lanzó desde el último escalón. «Muévanse», ordenó. Mateo levantó la vista, sorprendido. «Nora, sube». «Dije que se muevan». Cayó de rodillas sobre el piso de mármol junto a ellos. No le importó la sangre empapando sus piernas desnudas. Le están presionando las costillas, no la herida. Hay que rellenarla. Apartó las manos de Mateo. El calor de la sangre de Ethan fue impactante. Le cubrió las palmas de inmediato. Encontró el rasgón en la tela, deslizando los dedos dentro de la camisa mojada. La herida era irregular, profunda. Un roce de bala que había desgarrado músculo y encontrado una vena. Ethan dejó escapar un gemido áspero, gutural, cuando los dedos de ella presionaron directo sobre la carne abierta. Sus ojos se abrieron de golpe, clavándose en el rostro de ella. Su mano salió disparada, sus dedos ensangrentados envolviendo la muñeca de ella en un agarre de tornillo. Nora, jadeó, su aliento caliente y metálico contra el rostro de ella. «Ver». «Cállate», le espetó ella, con la voz temblando pero las manos firmes. Presionó con todo su peso, el talón de su mano hundiéndose violentamente en el costado de él. «Finn, ¿dónde está la gasa?» Finn se deslizó por el piso del vestíbulo, dejando caer un kit médico táctico verde junto a las rodillas de ella. «Aquí». «Ábrelo». «Dame el apósito hemostático». «El paquete amarillo». «Ahora». Por primera vez en su vida, el enorme ejecutor recibió una orden de una mujer de 50 kilos en una camiseta enorme. Rasgó el paquete. Nora no vaciló. «Mateo, sujétale los hombros. Esto le va a doler». Retiró la mano, la sangre brotando de inmediato. Empujó la gasa tratada químicamente directo dentro de la herida, empacándola con fuerza. Ethan rugió. Fue un sonido animal, crudo y agonizante. Su espalda se arqueó del piso, los músculos tensándose por completo. Apretó la muñeca de Nora con tanta fuerza que ella sintió los huesos rechinar, pero no flaqueó. Mantuvo todo su peso sobre el costado de él, inclinándose sobre él, el cabello cayéndole en la cara. «Mírame», exigió ella, la voz cortando a través del dolor de él. «Ethan, mírame». Los ojos de él encontraron los de ella, muy abiertos, nadando en agonía. «Respira», ordenó ella. «Solo mírame y respira». «Lo tengo».
Lo tengo. Él la miró fijamente. Vio el terror absoluto en los ojos de ella, luchando contra una desafiante y testaruda determinación. Ella tenía sangre en la cara. Sus manos estaban enterradas en el pecho de él. En medio de su mundo violento y caótico, ella era lo único sólido. El sangrado disminuyó. La gasa hemostática hizo su trabajo. Finn envolvió un vendaje de presión alrededor del torso de Ethan, levantándolo del piso y cargándolo hacia el dormitorio de la planta baja. Mateo lo siguió, ladrando órdenes por un teléfono desechable, buscando a un médico privado. Nora quedó sola en el vestíbulo. Se sentó sobre los talones. El piso de mármol blanco parecía un matadero. Sus manos estaban teñidas de carmesí oscuro. El olor a cobre era tan denso que lo saboreaba en la lengua. Empezó a temblar. Un temblor violento, de cuerpo entero, que le castañeteaba los dientes. Estaba demasiado adentro. La ilusión se había roto. Esto no era un casero estricto y una empleada doméstica. Él era un monstruo que sangraba, y ella era la mujer presionando sus manos contra la herida. Se miró las palmas ensangrentadas. Debería estar aterrada. Debería estar empacando su bolso y corriendo hacia la noche. Pero mientras estaba sentada en la sangre, el único pensamiento que resonaba en su mente era una plegaria desesperada y feroz de que él no muriera. El sol de la mañana cortaba a través de las persianas de la cocina, pintando líneas duras y brillantes sobre la isla de mármol. Nora estaba de pie frente al fregadero, con las manos bajo el agua ardiendo. Se las había restregado en carne viva con jabón para platos y un cepillo de cerdas, pero la sombra tenue y oxidada de la sangre todavía se le pegaba a las cutículas. La casa estaba en un silencio absoluto. El médico privado había venido y se había ido hacía horas. Finn y Mateo montaban guardia afuera, fumando en el aire frío de la mañana. Un pisar pesado y arrastrado sonó en el pasillo. Nora cerró el agua, secándose las manos en carne viva con una toalla. Ethan estaba de pie en el marco de la puerta. Se veía terrible. Iba sin camisa, con el pecho y el torso envueltos en gruesas vendas blancas. La piel alrededor de sus ojos estaba amoratada, de un morado amarillento enfermizo. Se apoyaba pesadamente en un bastón de madera, con los nudillos blancos. No dijo nada. Caminó despacio, dolorosamente, hacia uno de los bancos altos de la isla de la cocina y se sentó. Miró la cafetera. Nora no preguntó. Tomó una taza, sirvió el café solo, y la puso sobre el mármol frente a él. Gracias, su voz era un rasgueo, completamente desprovisto de su autoridad letal habitual. No deberías estar fuera de la cama, dijo Nora en voz baja. No se movió de ahí. Se quedó del otro lado del mostrador, apoyando su peso contra los gabinetes bajos. Ethan tomó un sorbo lento del café. Sus ojos oscuros se levantaron, encontrándose con los de ella. La barrera entre ellos había desaparecido. La distancia fría y calculadora que él siempre mantenía se había desangrado en el piso del vestíbulo. Metió la mano en el bolsillo de su pantalón deportivo. Sacó dos objetos y los puso sobre el mostrador de mármol, deslizándolos por la superficie lisa hacia ella. Su tarjeta de identificación estatal, y un papel doblado por la mitad. Nora tomó el papel. Era un registro escrito a mano, la cuenta de su deuda. Al final, donde estaba escrito el saldo restante de $340, Ethan había trazado una línea gruesa y pesada sobre el número, en tinta negra. Debajo, había escrito una sola palabra. Asterisco saldada. Asterisco. Nora se quedó mirando el papel. El pecho se le apretó, un pánico agudo y repentino inundándole los pulmones. ¿Qué es esto?, preguntó, con la voz quebrándose. Tu deuda está pagada, dijo Ethan sin rodeos. Miraba fijo dentro de su taza de café. Le pedí a Finn que asegurara un apartamento en Queens. El primer y el último mes de renta están cubiertos. Los servicios están a nombre falso, pagados por un año completo. ¿Te vas hoy? El silencio en la cocina se volvió un peso físico. Esto era todo. La libertad que había estado deseando, violenta y desesperadamente, durante 3 semanas. Tenía a su hijo. Tenía un hogar. Estaba libre del monstruo. Miró el registro.
Luego miró el espacio vacío sobre el mostrador. Junto a la cafetera estaba el biberón barato de plástico de Sam, recién lavado y secándose en un escurridor. Justo al lado, descansando sobre el mármol, había una bala de punta hueca de 9 milímetros que a Finn se le había caído del cargador la noche anterior. Plástico y plomo. Una madre y un asesino. ¿Por qué?, preguntó Nora. Ethan finalmente la miró. El agotamiento en su rostro era profundo. Porque pusiste tus manos en mi sangre, Nora. Entraste a mi mundo. Si te quedas aquí, mis enemigos eventualmente se enterarán de ti, del niño. Te usarán para destriparme. No voy a permitir que eso pase. Eres una vulnerabilidad. Te salvé la vida anoche, y por eso mismo tienes que irte. Su voz cayó a un susurro áspero, quebrado. Soy un hombre muerto caminando, Nora. Lo he sido durante 10 años. Pero mientras me desangraba en ese piso, lo único en lo que podía pensar era en que mi sangre estaba arruinando tus manos. Cerró los ojos, un músculo temblando en su mandíbula. Nunca me han importado los daños colaterales, pero tú me importas, y eso me hace débil. Vete antes de que mi debilidad mate a tu hijo. Nora se quedó completamente quieta. La lógica era sólida. Era el cálculo de un jefe de la mafia, frío, protector, despiadado. Tomó la tarjeta de identificación. El plástico se sentía frío contra la punta de sus dedos en carne viva. Miró su propio rostro en aquella foto terrible del registro civil. Una chica desesperada, aterrada, que haría cualquier cosa por sobrevivir. Pero ella ya no era esa chica. Había caminado a través del fuego. Había visto sangrar al monstruo, y había curado sus heridas. Nora dejó la identificación sobre el mostrador. Estiró la mano y tomó su registro escrito a mano. Despacio, deliberadamente, lo rasgó por la mitad. El sonido del papel rompiéndose fue ensordecedor en la cocina silenciosa. Los ojos de Ethan se abrieron de golpe. La miró fijamente, la impresión irradiando de sus rasgos duros. Ella volvió a rasgar los pedazos, dejando caer el papel destrozado dentro del basurero junto al fregadero. Nora, ¿qué estás haciendo? Matemáticas, dijo ella. Se cruzó de brazos sobre el pecho, levantando la barbilla, mirando fijo a los ojos al jefe de la mafia del sindicato de Brooklyn. Tú me debes a mí, Ethan. Me debes una vida. Sostuve tu arteria cerrada con mis manos. Mis manos están manchadas. No puedes comprarme con un apartamento barato en Queens para calmar tu conciencia. No entiendes el peligro. Sobreviví a un apartamento congelado sin comida y con un bebé llorando mientras un gerente de piso ignoraba mis llamadas, lo interrumpió Nora, con la voz firme, dura como el hierro. Conozco el peligro. Pero también sé que allá afuera nadie viene a salvarnos. Aquí adentro, tú quemarías la ciudad entera antes de dejar que alguien tocara a mi hijo. Ethan la miró, completamente desarmado. El depredador letal, totalmente paralizado por una mujer en una camisa de dormir enorme. Estás loca, exhaló él. Soy un criminal, Nora. Mato gente. Lo sé, dijo Nora simplemente. Y sé cómo sacar la sangre del mármol. Rodeó la isla de la cocina. No dudó. Entró en su espacio, oliendo el yodo, el café, el sudor. Estiró la mano, apoyando su palma en carne viva y roja suavemente contra el lado sano de la mandíbula de él. La piel de él estaba tibia. Ethan dejó de respirar. Se inclinó hacia esa palma, un movimiento microscópico, cediendo por completo a su tacto. El monstruo se rindió. No me vas a mandar lejos, Ethan, susurró Nora, con el pulgar rozando la barba áspera de su mejilla. Nos quedamos. Ethan la miró. La oscuridad en sus ojos cambió, haciendo espacio para algo aterrador y profundamente, permanentemente humano. Levantó la mano, envolviendo sus dedos pesados y marcados sobre los de ella, sosteniendo su mano contra su rostro. El biberón de plástico descansaba en silencio junto a la bala. Dos mundos distintos, fusionados de manera irreversible en la luz tranquila de una mañana en Brooklyn. Cuando la supervivencia choca de frente con el poder, las líneas entre rehén y salvadora se borran por completo. Nora tomó la decisión correcta al quedarse con un monstruo.
o acaba de sellar su propio destino en el bajo mundo. Déjanos tu comentario abajo y cuéntanos si crees que este romance oscuro va a sobrevivir a las guerras de los cárteles. Si sentiste cada latido de esta historia cruda y dramática, dale like. Compártela con tus amigos amantes del drama y suscríbete a nuestro canal.